Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro, bienvenido al mundo Foxton, con la super nanotecnología. Estas son las 5 noticias más destacadas del día.
En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se incrementan los casos de la COVID-19. Advierten que no existe vacuna contra la viruela del mono. Detectan la presencia del mosquito transmisor del dengue en el área urbana de Sucre. Sedes Tarija declara alerta y toma previsiones por la viruela del mono. Internacional, la Unión Europea instó a poner en cuarentena a las mascotas de los afectados por la viruela del mono. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenidos a su programa de salud, Doctor TV. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejarnos entrar a sus hogares. Yo soy Penélope Michel, soy médico neurólogo y el día de hoy vamos a hacer hincapié en un tema muy importante para todas las personas adultas, adultos mayores, para nuestros tíos, nuestros papás, nuestros abuelitos. Hoy vamos a hablar acerca de todo lo que son las demencias, el deterioro cognitivo, cómo podemos determinar, qué podemos hacer para ayudar a nuestros familiares que están con este tipo de problemas. Justamente para eso hemos invitado a una especialista, una colega mía. Estoy muy feliz por que haya aceptado nuestra invitación, la doctora Catherine Ramírez Sandia. Doctora, muy buenas noches, muchas gracias por acudir. Muchas gracias, doctora Michelle. Para mí un honor estar acá compartiendo una charla contigo, que además somos amigas. Y bueno, muy buenas noches a toda la audiencia de TVU. Evidentemente, muchísimas gracias. El día de hoy no solamente vamos a hablar acerca de lo que son las demencias y enseñarles también, ustedes, como ya saben, como cada día pueden ir mandando sus preguntas para que les vayamos respondiendo al final del programa, sino que también estamos con una sorpresa para todos ustedes, que es una campaña gratuita. Es una campaña justamente dedicada para este tema acerca de las demencias. Es la pérdida de memoria. En este caso vamos a hacer una campaña de evaluación completamente gratuita, ya que este 29 de mayo es el Día Nacional del Alzheimer, un tipo de demencia que lo vamos a ir mencionando. ¿Cuándo va a ser? Va a ser desde el jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de mayo. ¿Ya? Durante estos 3 días vamos a hacer una campaña gratuita para la detección precoz de lo que es el deterioro cognitivo, la detección precoz de lo que son las demencias, incluidas el Alzheimer. Se está organizando por el Hospital de Clínicas, la carrera de Psicología de la UMSA, de nuestra universidad, parte de la carrera de Medicina. Entonces, atentos, no se olviden de esta campaña. Tenemos acá los números para que puedan ir apuntando y también ustedes formar parte de esta evaluación. Bien. Doctora, entrando ya con el tema para toda la población, ¿qué es la demencia? ¿A qué le podemos denominar demencia? Bueno, las demencias son este tipo de enfermedades que son neurodegenerativas y que progresivamente van a ir afectando ciertos tópicos, como es el deterioro cognitivo, donde principalmente pues puede afectarse la memoria, ¿no? Que es muchas veces lo que, si no es el paciente mismo el que lo notan los familiares, pero además puede pues asociarse de alteraciones también conductuales, que son los síntomas neuropsicológicos, y pues ahí puede haber cambios en el estado anímico, depresiones, ya que esto con el tiempo puede llegar a avanzar incluso a delirios y pues cosas mucho más complicadas. Pero es bien importante que para que pues ya podamos hablar de demencias como tal, es que afecta a la vida, al diario vivir de esa persona, ¿no? Y eso el mismo paciente lo nota. Entonces ya no es como que a veces a uno le pasa, ¿no? Se olvida una cosita, pero pues puede ser esto por el estrés, el apuro, la inatención que uno puede, pues no le pone la atención adecuada. Pero el paciente no, el paciente va notando que este deterioro le está alterando la calidad de vida. Es algo muy importante y queremos hacer hincapié desde el inicio del programa, porque muchas veces acuden a neurología o a su médico
diciendo que, doctora, me he olvidado mi celular, no sé dónde he dejado mis llaves, no me acordaba a qué he ido al mercado. Entonces son varios tipos de alteraciones en la memoria, pero en realidad estos muchas veces es porque estamos con un periodo estamos distraídos, pensando en otra cosa, hasta el estado anímico, si estamos con mucho estrés, muy tristes, muy ansiosos, con mucho miedo, depresivos, tantas cosas que podemos tener en la parte emocional, que es como que se nos nubla la vista y cosas pequeñas como olvidarnos el celular, olvidarnos las llaves, no acordarnos a qué hemos ido al mercado. Entonces es importante hacer hincapié en esto. Ahora, doctorita, ¿en qué momento desde qué momento podemos empezar a preocuparnos de esta demencia? ¿Desde los 70, 80 o antes? Sí, es muy importante que en este contexto están las demencias tempranas, ¿no? De inicio temprano, y las demencias de inicio tardío. De inicio temprano tenemos como punto de corte los 60 años, entonces cualquier tipo de demencia que nos empiece antes de los 60 años ya es temprana, y que realmente vemos no es una edad pues tan joven, ¿no? Pero es 60 años el punto de corte. Entonces, en los subtipos, en la misma demencia de tipo Alzheimer, que tiene sus subtipos, y por eso, pues, como hemos visto siempre en la consulta, es importante, como dice bien, ¿no? Hacer hincapié a ciertos temas, y es ahí donde muchas veces nosotros trabajamos en equipo, hacemos las detecciones de este tipo de enfermedades en equipo, porque justamente son los psicólogos, neuropsicólogos quienes nos van a ayudar, y es más, ellos van a realizar la evaluación neuropsicológica del paciente para ver si justamente pues no hay de fondo un trastorno depresivo mayor, un trastorno ansioso que esté pues provocando una dispersión de la atención y esté provocando cierto tipo de olvidos. Es importante que muchas veces lo que el cerebro no atiende, lo desecha, ¿no? Entonces, pues nosotros muchas veces, y nos vamos acostumbrando a eso, ¿no? Que nosotros estamos pensando en tengo que pagar las facturas de esto, tengo que ir a mi casa, el trabajo, se me acabó esto, entonces estamos pensando en tantas cosas que nos dispersamos. Y ahí podemos habernos olvidado si hemos desenchufado, hemos encendido la cocina. Entonces es muy importante que pues si notamos estos factores que nos están provocando alteraciones en nuestro diario vivir, acudir al médico, ¿no? Y ver de qué se está tratando este problema. Evidentemente. Entonces, para la población, el hecho de que vamos perdiendo, nos estamos olvidando algunas cositas, no es sinónimo de demencia. Además que en todas las demencias que hay, porque el Alzheimer no es la única demencia que hay, evidentemente es la más conocida o la más popularizada, pero no es la única. Hay varios tipos de demencias diferentes, y en realidad en todas la pérdida de memoria tampoco no es lo único que se llega a ver. Son muchos signos, síntomas que va a presentar nuestro papá, nuestro abuelito, nuestro tío, la persona con la que vamos a estar en contacto. Entonces, no sé si podemos hacer hincapié en algunos otros síntomas para que también la población vaya entendiendo y tal vez recién darse cuenta que está empezando un familiar o un tipo de deterioro. Sí, es así como bien lo dices, ¿no? Realmente esto es un espectro de signos, síntomas. Es bien importante tomar en cuenta que esto debe ser progresivo, es decir, no con un episodio, pues ya decimos, uy, no, entonces me está dando algo, me está dando una demencia tipo Alzheimer o un trastorno cognitivo mayor y asustarnos, ¿no? Esto debe ir progresando con el transcurso de los meses, porque además uno de los diagnósticos diferenciales justamente es el delirium, ¿no? El síndrome confusional agudo, que muchas veces en los ancianitos puede aparecer, y esto puede aparecer por un síndrome, por alguna infección, una infección urinaria, neumonía, el mismo COVID y otras cosas. Entonces el familiar o quienes acudan a la consulta nos van a decir, no, hace una semana ha empezado a delirar, no nos reconoce, pero pues desde hace una semana, entonces no estaríamos hablando de algo crónico, porque realmente las demencias son crónicas. Otro signo
signo que, por ejemplo, podría ser es las alteraciones en el lenguaje. Y ese va a ser el determinante para otro tipo de demencias, ¿no? Que son las frontotemporales. Entonces, más que la memoria episódica, está alterado principalmente el lenguaje. Y ahí podemos tener distintas alteraciones en el lenguaje, tanto en la significancia del lenguaje, el lenguaje verbal, la gramática, la semántica, que pues justamente igual es ahí donde trabajamos con fonoaudiología, neuropsicología y podemos llegar realmente al diagnóstico. Recordar que este diagnóstico no es solamente médico, hacemos, como la doctora menciona, es un equipo multidisciplinario, es decir, somos muchos especialistas de diferentes áreas que vamos a estar trabajando para realmente determinar qué es lo que está pasando a esta persona, desde neurología, desde neuropsicología, fonoaudiología, entra también rehabilitación y otras especialidades, terapia ocupacional y muchas especialidades que tienen que ir de la mano. Entonces, ¿qué pasa si mi abuelito, mi papá, mi tío ya está teniendo este tipo de alteraciones en la memoria, su sueño, no duerme nada en la noche, pero todo el día se la pasa durmiendo, está cambiando mucho de carácter, se pone muy agresivo, se enoja mucho, está muy hasta irritable? ¿Qué pasa si ya está teniendo varios de estos síntomas? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más le podemos ofrecer después al paciente? Yo creo que es súper importante que venga a consultar con nosotros, ¿no? Con los neurólogos, importante que venga el cuidador o el familiar para que nosotros podamos hacer la mejor entrevista, yo siempre he pensado que los pacientes son como un rompecabezas muchas veces, que nosotros pieza a pieza tenemos que ir armando de qué se puede tratar el diagnóstico. Entonces, pues que acuda a la consulta con el familiar, el cuidador, que nos pueda dar los datos más específicos de qué es lo que está pasando, porque muchas veces el paciente mismo solamente para él está perdiendo, por ejemplo, la memoria, pero no pueden haber otros síntomas, otras actitudes que lo ven los familiares. Hay muchos, como dices, que se empiezan a presentar apáticos, que empiezan a tener conductas aberrantes, que empiezan a tener conductas motoras aberrantes. Esto quiere decir que hacen alguna conducta motora sin ningún fin. Por ejemplo, caminar de un lado al otro, salir, pero no tiene un fin de por qué lo está haciendo. Después, las alteraciones del ritmo circadiano, se altera el ciclo vigilia-sueño, y ahí es muy importante que nosotros podamos tener todos esos datos para que podamos llegar a un tratamiento adecuado, ¿no? Y no, pues muchas veces ir a la farmacia y que digan, sí, mi abuelito no está durmiendo. Tal vez le indican un inductor de sueño y eso exacerba la sintomatología y puede ser peor, ¿no? Exactamente, como siempre, haciendo recomendación no a la automedicación, por favor, menos en enfermedades crónicas, que es como un deterioro crónico. Entonces, en realidad, como menciona la doctora, son tratamientos que tienen que ir dirigido al paciente. No es la misma fórmula. En este caso, no podemos hacer la misma medicación a todos, porque no solo es con la medicación. Hacemos terapias, hacemos ayuda, principalmente tenemos que conversar muy bien con el cuidador. ¿Quién es el cuidador? La mayoría de las veces son los familiares, los hijos, los sobrinos, los nietos. Ya, más que todo, también esta charla va dirigida a ellos para que ellos puedan saber qué está pasando y qué hacer. Tampoco caer en la desesperación, que es lo que muchos de los familiares, muchos de los cuidadores caen, ¿no? Entonces, tenemos que recordar, doctorita, que hay diferentes tipos de demencia, desde que hay por muchos infartos, desde que degenerativas por algunas otras enfermedades, el Parkinson, etcétera. Pero en casita igual se deben estar preguntando, porque han debido escuchar la demencia senil. La demencia senil, que está asociada más que todo a la edad, ¿se da a todos? ¿No se da a todos? Porque muchas veces dicen, está senil o es una demencia senil. ¿A qué se refieren con esto? Es justamente tal vez una de las teorías que se estudia mucho, que es la teoría del envejecimiento, ¿no? Y hay teorías como las estocásticas que nos hablan cosas muy interesantes, y que incluso las demencias como la de Alzheimer podría ser algún nivel de envejecimiento, ¿no? Máximo, se puede decir, en lo que son las neuronas. Pero pues la senilidad pues nos puede involucrar muchas veces en la disminución del volumen cerebral,
porque pues al igual que la piel, al igual que los otros órganos, el cerebro también va deshidratándose y puede ir perdiendo funciones. Pero pues así como demencia senil probablemente no sea lo más correcto que hayamos visto, ¿no? A veces tal vez lo vemos más seguido cuando nos refieren los pacientes, ¿no? del centro de primer nivel, y pues ya la tarea nuestra de un tercer nivel de los neurólogos, de un equipo multidisciplinario, es justamente encontrarle el nombre y apellido al tipo de demencia, porque tal vez menciona esto, vamos a mencionar más adelante, pero las demencias no tienen tratamientos específicos como tales, ¿no? Sino vamos a ir tratando según los síntomas que se vaya presentando. Entonces es muy importante que por lo menos nosotros intentemos categorizar hacia qué lado se está yendo, porque va a ser distinto el tratamiento en una de Alzheimer, en una vascular, en una por enfermedad de Parkinson, por la demencia frontotemporal, y hay muchas otras más que pues realmente conllevan un estudio importante, y como dices bien, es además necesario que los familiares no se desesperen, el paciente tampoco, porque esto pues va a conllevar tiempo, incluso llegar a un diagnóstico adecuado conlleva tiempo. A todos ustedes en casita, no olviden mandarnos sus mensajitos al 624-05-321. La doctora Catherine Ramírez, invitada el día de hoy, médico neurólogo, está hablando acerca de las demencias. Vamos a ir respondiendo todas y cada una de sus preguntas. 624-05-321. Doctora, preguntas igual que en casita se deben estar haciendo. Mi abuelito, mi abuelita ha tenido Alzheimer. ¿Puedo tenerlo yo? ¿Es genético? ¿No es genético? Bueno, pues sí existe la enfermedad de Alzheimer de tipo genética, ¿no? Es el 1% del porcentaje de enfermedad por Alzheimer. Las demás, el resto son esporádicas, ¿no? Entonces, pues algunos factores que se ha visto en la enfermedad de Alzheimer tipo genética es que puede tener un inicio más precoz, más temprano. Sí es muy importante, por eso realizar tal vez el árbol genealógico y ver si realmente era Alzheimer, ¿no? Probablemente era otra cosa. Muchos nietos no saben adecuadamente qué es lo que ha pasado, pero sí puede haber, en sí puede haber la predisposición genética subyacente, ¿no? Y ahí está justamente lo que se ha estudiado en los tipos de cromosomas, tipos de proteínas precursoras que pueden estar alterados, y otros factores como predisponentes, ¿no? Que es, por ejemplo, la apolipoproteína E4, que es solamente un factor predisponente, pero pues sí, lamentablemente, y en la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas tienen esa subyacencia genética, que en nuestro medio, pues como tú sabes bien, es súper difícil que nosotros podamos ver con pruebas realmente genéticas si existe, porque esto sería lo adecuado, ¿no? Un Alzheimer que ha empezado a los 50 años en la madre, por ejemplo, ¿no? Y ver y hacer un tamizaje en los hijos, porque eso es muy importante, ¿no? Eso va a aparecer probablemente de forma precoz, y intentar, o sea, indudablemente estas enfermedades progresan, pero intentar y ver todo un esquema para que no progrese tan rápido, ver en dónde está empezando a fallar la persona con estos síntomas. En caso de que exista o no exista, porque sí, esto es evidentemente un factor de riesgo, un factor predisponente que decimos, ¿qué otra cosa podemos ir haciendo para proteger ese cerebro, para tratar de disminuir el riesgo, para tratar de hasta una cierta parte prevenir? Muy importante lo que tocas, ¿no? Porque la medicina creo que ahora para todos es preventiva, y es algo que realmente buscamos. Entonces, pues se ha visto como factores predisponentes, aparte de lo genético, para el Alzheimer, por ejemplo, el sexo femenino, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad. Entonces, estos son factores que se los han estudiado como también predisponentes. Pues entonces es muy importante llevar una calidad de vida con hábitos saludables. La dieta es muy importante. Se ha visto que la dieta rica en antioxidantes, omega 3, pues nos podría ayudar
prevenir probablemente no se sabe exactamente, pero pues sí, por lo menos a tener una salud neuronal, la hidratación, los ejercicios. Es muy importante también la parte emocional, no vivir en un constante pues problemas o trastornos también en lo que es la salud mental, entonces ayudarnos con esto. El sueño, la calidad de sueño pues es muy importante. Nosotros creo que siempre le hemos dado muy poca importancia a esto y pues ahora que vemos nos asustamos porque se nos recomienda dormir por lo menos 8 horas, ¿no? Y pues ahí nosotros bien sabemos que no ha pasado así. Sí, son factores que podemos ir modificando. No beber, no consumir tabaco, hacer ejercicio, una dieta saludable, evitar la obesidad, como habíamos visto en muchos programas, disminuir el riesgo de diabetes, de hipertensión y otras enfermedades ayudan no solo al corazón, no solo al hígado, no solo al riñón, nuestro cerebro también nos los va a agradecer. Y cómo de aquí a 5, 10, 20, 30, 40 años todavía que tenemos por vivir, vamos a poder tener esa capacidad, esa dependencia, porque lastimosamente esas enfermedades llegan a ser discapacitantes, es decir, la persona puede llegar a una dependencia, depender completamente de su cuidador para que lo ayude a ir al baño, para que lo ayude a cambiarse, para que lo ayude a comer. Entonces, ¿qué es lo importante? Prevenir y la detección precoz. Eso siempre es lo más importante. Doctora, igual en casita se van preguntando, ¿qué más puedo hacer? Pero leer sopas de letras, sudokus, porque también eso se ha visto que ayuda, no ayuda. Sí, se ha visto que mantener la cognición a lo más alto, porque incluso uno de los factores predisponentes es la baja escolaridad. Entonces, pues nos ayuda a prevenir este tipo de deterioros cognitivos, tal vez no solo como demencia tipo Alzheimer, sino los deterioros cognitivos en general. Sí nos ayuda a mantener nuestro cerebro en forma, si se puede decir, ¿no? Con todos estos, incluso ahora hay aplicaciones que podemos bajar del Play Store que son tan interactivas, ¿no? Nos dando por días cierto tipo de retos mentales, son juegos mentales muy interesantes donde nos ayuda a practicar memoria reciente, nos ayuda a practicar todo lo que es lenguaje, nominaciones, lenguaje seriado, muchas cosas. Entonces eso, pues hacerlo diariamente también ayuda bastante. No hay excusas. En realidad no hay excusas, como habíamos mencionado al principio, toda la parte de dieta y hábitos ya tenemos que instaurarlo para ayudarnos igual a la memoria, como nos dice la doctora, hasta el hecho de que podamos memorizar 3, 4 números de teléfono sin depender del celular, es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando del tema. No olviden escribirnos al 624-05321. No se muevan, por favor. Vamos a volver en unos minutitos con la doctora Catherine Ramírez, médico neurólogo, con el que estamos hoy. La Universidad Mayor de San Andrés ha hecho una denuncia a 3 personas que presidían el presidium de este mismo congreso hace 4 años. Y como ustedes saben, ya se ha tomado una decisión por la justicia a partir de un pronunciamiento de la justicia, del fiscal y de los jueces. Esta denuncia queremos comentarles que también va a ser planteada y firmada por todos los rectores del sistema de educación pública boliviana. Estamos pidiendo la expulsión del presidente de esa época, de Juan Justo Roberto Borges, presidente de la CUT, Max Mendoza, presidente de la CUT, Rodrigo Rodríguez. Los 3 han sido responsables de lo que está pasando actualmente, de un interinato que se ha prorrogado más de 4 años. Estas son muestras de que la universidad está tomando decisiones firmes, serias, para que la población sepa que en nuestras aulas se forman profesionales, futuros líderes de nuestra Bolivia. En la reunión de rectores hemos determinado la expulsión al señor Max Mendoza del sistema de la Universidad Boliviana, y también se va a tener que hacer las auditorías
a todos los miembros del anterior presidium y que evidentemente bajo nuestras normativas se determinan las responsabilidades que correspondan. Esto en el marco de nuestra institucionalidad y de nuestra autonomía. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Muy buenas noches, muchas gracias por quedarse con nosotros. El día de hoy, acá en su programa Doctor TV, estamos hablando de demencias. Ya vamos a ir yendo con las preguntas. Preguntita, por favor. Gracias. Doctoras, buenas noches. Primero felicitarles por el programa. Muchas gracias por sacarnos de dudas frecuentes. ¿Podemos prevenir estas enfermedades antes de que uno tenga alguna demencia, doctora? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque se ha estudiado mucho de que la demencia empieza décadas antes de que nosotros ya podamos percibir estos signos, incluso antes de que el mismo paciente, la familia empiece a alarmarse. Hay estudios que nos dicen que puede empezar 20 años antes, entonces, y con cosas muy pequeñas. Entonces, pues así prevenir como tal una demencia es súper difícil, más cuando hay una subyacencia probablemente genética en alteración de las proteínas, porque lo que sucede con este tipo de enfermedades es que cierto tipo de proteínas empiezan a acumularse en el cerebro, en ciertas zonas del cerebro, y forman unas placas. Entonces, pues esto altera la sinapsis neuronal y pues es ahí donde empiezan a aparecer las disfunciones en distintas alteraciones en varias actividades, ¿no?, cerebrales, pero pues lo que mencionábamos hace rato, ¿no?, pues por lo menos tener una vida saludable, lo que decíamos, realizar ejercicios mentales, prevenir la diabetes, la hipertensión, factores cardiovasculares, la obesidad, realizar actividad física, evitar el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de otras drogas, pues esto por lo menos nos puede ayudar en los deterioros, ¿no? Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes, doctora. Por favor, una consulta. Hace un año me caí en el baño y me golpeé la nuca. Me saqué una tomografía a los 3 meses y no tenía nada, pero ahora tengo muchos mareos. ¿Se puede deber a esta caída? Doctora, muchas gracias. Bueno, yo diría que tendríamos que saber tal vez un poquito la edad para tomar ahí tal vez un factor. Pero pues el traumatismo cráneoencefálico es una entidad muchas veces aguda, ¿no?, que cuando realmente es algo grave, pues en ese momento es donde vamos a ver la alteración en el estado mental, en las funciones cerebrales, e incluso en la imagenología, que pues la tomografía es un muy buen estudio para detectar alteraciones por un traumatismo cráneoencefálico. Así que habría que ver ahí de dónde está viniendo, hacer algunas pruebas, probablemente más está viniendo de algún vértigo periférico, ¿no?, o habrá habido tal vez algún trauma en el oído, habría que ver eso, ¿no? Con 3 meses
probablemente no tiene relación, otro factor. Exacto, probablemente pasó mucho tiempo en realidad en este caso, cuando, como lo menciona la doctora, cuando hay un golpe en la cabecita y ya se genera alguna lesión como sangre, fractura, algo que nos llama mucho la atención, obviamente que es peligroso. ¿Cuándo lo vemos? Ese mismo día, al día siguiente máximo. Entonces, después de meses, semanas, a veces no hay una relación, tal vez sea otro motivo, pero es muy buena su pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, doctoras. Felicidades por el programa. Mi pregunta, si en niño tartamudea, ¿puede llegar a tener demencia del habla? ¿Cómo se podría prevenir? Ya, bueno, entonces pues las alteraciones del lenguaje es un problema bien frecuente en la infancia y es bien importante diagnosticarlo hasta los 5 o 7 años para ver si esto no se está tratando realmente de alguna otra entidad que esté afectando el lenguaje, pero pues como un factor predisponente no se ha descrito que la tartamudez o las alteraciones del habla en la infancia vayan a provocar alguna demencia o deterioro cognitivo como tal, pero pues yo creo que sí es bien importante que pues el neuropediatra, un fonoaudiólogo entonces valoren adecuadamente y vean de qué se está tratando esa alteración del lenguaje. Sí, evidentemente, pero en realidad igual en este caso el pequeño haya tenido o no esta dislalia, que es la tartamudez, puede igual tener o no diabetes, presión alta, obesidad, entonces es un factor independiente. Tampoco lo va a excluir, digamos, de presentar alguna otra enfermedad. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, gracias por este lindo programa. Es muy útil para las personas adultas. Mi pregunta, ¿qué hacer cuando nuestro cerebro está muy bien? Tenemos ganas de seguir nuestras actividades, pero nuestro cuerpo tiene muchas dolencias físicas. Bueno, pues eso a veces limita, ¿no? Porque el realizar la actividad física, por ejemplo, probablemente va a ser mucho más complicado, más difícil, pero continuar haciendo lecturas, haciendo sopas de letra, crucigramas, libros, eso es muy importante y acudir siempre, ¿no? Aunque sea al centro de primer nivel para ver si esto puede ser una artrosis quizás, donde ya las articulaciones a veces empiezan a desgastarse bastante y es lo que provoca muchas veces dolores crónicos articulares y limitaciones físicas. Pues si no se puede hacer mucho ejercicio físico, cuidar bastante la parte nutricional, la dieta, ¿no? Y para no consumir demasiados carbohidratos, que pues va a ser un desbalance en lo que es el consumo de calorías y el metabolismo de estas. Entonces, hacer ese balance, ¿no? Algo muy importante en esta paciente, en realidad en la persona que nos ha escrito, es que no tenemos que dejar que no tenemos que frustrarnos, ¿no? El hecho de que estemos bien activos mentalmente y queramos hacer 1000 cosas todavía, pero tal vez por el dolor de la cadera, como decía la doctora, alguna artrosis, alguna otra enfermedad en los huesitos, en los músculos, etcétera, no podemos caminar como antes, salir como antes, bailar, correr, qué sé yo. Entonces a veces este es un factor igual que nos limita porque se nos deprimen, se ponen muy tristes, ansiosos. Entonces esta parte también es muy importante y sí sería bueno que acuda para todas las valoraciones, incluyendo esta parte emocional, porque ese pensamiento también que a veces uno se puede bajonear es malo y dañino para todo, del cerebro, el corazoncito, para todo el cuerpo. Vamos con la siguiente pregunta. Doctora, buenas noches. Mi mamá padece de demencia senil. ¿Esto puede ser considerado como una enfermedad de discapacidad? Mi mami tiene 88 años. Ahora apenas duerme y está muy depresiva. ¿La puedo llevar a la campaña el sábado? Gracias. Claro que sí, con todo gusto. Creo que en realidad la campaña va dirigida a este tipo de pacientes, de personas. Va a ser muy importante que puedan acudir allá porque va a haber un equipo multidisciplinario que con el apoyo de psicología, pues entonces van a estar
viendo qué alteraciones cognitivas realmente son las que están alteradas. Y pues con 81 años es muy distinto, muy diferente en cada persona. Es decir, ¿no? Para unas personas 81 años puede significar un envejecimiento y un deterioro de las funciones cognitivas, pero para otras personas no. Entonces es realmente importante que estudiar que no haya una demencia de base, ver factores de riesgo, probablemente algo cardiovascular que haya generado infartos cerebrales y esto esté generando otro tipo de demencia. Entonces, pues sí, yo creo que va a ser súper importante que acudan a la campaña y pues allá cuenten con la valoración, ¿no? Exacto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, doctora. Mi hermana tiene convulsión, toma hidantina compuesta, no le controla, pero ¿puedo cambiar a carbamazepina de 200 miligramos? Bueno, en este caso estamos cambiando un poquito el tema, pero evidentemente igual, doctora, si podemos colaborarle. O sea, sí, en realidad la paciente está tomando ahorita su hidantina compuesta, que son 2 medicamentos asociados, es el nombre comercial, la hidantina compuesta, pero en este caso habría que ver, lo que yo le sugiero es que no le cambie para nada. Lo que tiene que hacer es acudir a su neurólogo. Y nosotros, el neurólogo, su neurólogo de cabecera le dirá, de acuerdo a la frecuencia de las crisis, es decir, cada cuánto se está presentando, una vez al día, una vez a la semana, una vez cada mes o tal vez 8 veces al día, no sabemos. Algunos otros factores, cómo está funcionando el hígado, cómo está funcionando el riñoncito, las mismas crisis y demás. Entonces, estos son factores que a nosotros nos orientan a ver si es mejor la carbamazepina, que evidentemente es un medicamento muy bueno, es de primera línea y es económico, es por eso que es tan comercializable. La hidantina compuesta, la fenitoína simple, el valproat, hay un montón de medicamentos, ¿no? Pero en realidad en estos son de acuerdo al paciente, y lo que yo le sugiero es que acuda a su neurólogo para ver cuál es el mejor tratamiento para su hija. No le cambie, por favor, el medicamento, no menos de un día para otro. ¿Qué es lo que pasa? A veces uno escucha en la tele o escucha en la farmacia o de algún compañero, algún amigo, por ejemplo, dicen, el levetiracetam es muy bueno, le voy a cambiar a mi familiar, y hoy le dejan de dar la carbamazepina, por ejemplo, mañana le dan del levetiracetam. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? Se va a poner a convulsionar, y nada lo va a sacar de esa crisis. Es lo que llamamos estado epiléptico, es una emergencia, lleva a terapia intensiva, puede llevar a la muerte. Entonces, ¿y cómo prevenimos eso? Simplemente haciendo caso al médico, diciéndole tal vez algún motivo para cambiarle, tal vez haya notado algo por igual la parte económica. Entonces su médico dirá, podemos cambiarle, y él le va a indicar cómo se hace el cambio, porque no se hace de un día para otro. Eso igual es súper importante. Lo hacemos en semanas, no es de un día para otro. Entonces, bueno, a esta mamá igual les recomendamos eso, que acudiera a su médico, no le cambie para nada la medicación hasta que acuda con su médico de cabecera, con su neurólogo de cabecera, ¿no? Sí, muy de acuerdo, doctora. Es así, es importante que pues estas son enfermedades neurológicas, el cerebro, lo más valioso que tenemos, entonces hay que tratarlo como tal, hay que tener mucho cuidado con los tratamientos, tienen que ser siempre supervisados y pues hacerlo adecuadamente. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, un niño de 7 años con hidrocefalia, con quimioterapia, ¿puede comer carne y azúcar? Gracias. Sí, en realidad va a depender mucho, yo creo, lo de la dieta respecto porque en realidad él debe tener una lesión neoplásica de base que no le estamos en este momento determinando. Puede estar relacionada con la hidrocefalia, no puede estar relacionada. Hay muchos factores por los que un niño puede tener hidrocefalia en realidad, independientemente de tener una lesión. Entonces, en este caso,
no podemos darle una respuesta porque si le han prohibido tal vez comer carne, proteínas y demás, tal vez su médico tal vez tenga algo en los riñoncitos, tal vez tenga alguna lesión en los riñones que no le permite procesar bien las proteínas o que está botando mucho las proteínas, tal vez el tipo de quimioterapia, los medicamentos que está usando pueden hacer cruce con el tipo de dieta, especialmente con el exceso de proteínas. Entonces, en realidad, en este caso, creo que tenemos pocos datos. Para poder ayudarla a esta mamá. Sí, tiene que ir con su médico pediatra para ir preguntando o sacar tal vez algún otro dato más que le pueda orientar, ¿no? Sí, eso es súper importante, como dices, ¿no? Que para nosotros es armar piezas con muchas cosas, no solamente la anamnesis, sino también el examen físico, y todo eso nos va aportando en todo el conjunto del tratamiento, que muchas veces no solamente es el farmacológico, sino también ahí están las dietas, y muchas veces, como dices, puede haber este tipo de interacciones, muchas veces las grasas pueden interferir en que este medicamento se absorba, varias cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, pues sí, es fundamental, o sea, por la hidrocefalia como tal, realmente no hay, ¿no? Pero pues si hay ya tal vez alguna otra cosa trasfondo, es mejor que lo vea el especialista que está llevando el caso, ¿no? Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, gracias por este programa. Mi consulta es, tengo 37 años y comencé a tartamudear y confundir números como 47, lo veo al revés, ve 74, y también hay frases que leo o digo de forma desordenada. Esto es reciente, tiene 37 años. Gracias por su respuesta, gracias a usted por la duda, doctora, si podemos ayudarle. Bueno, sí, eso es muy importante porque tenemos un factor edad, ¿no? Se está presentando en una forma muy precoz. Estos son alteraciones cognitivas definitivamente, y pues es necesario aplicar varios test, ¿no? Muchas veces los que nosotros aplicamos como primer recurso, primera línea, que lo tenemos en la consulta de neurología, es el test Mini-Mental o el test de MoCA, que es el test de Montreal, para revisar justamente cómo están ciertas esferas, como la visoespacial, y eso es algo que tendríamos que revisar en ella, la parte visoespacial, y tenemos que indudablemente evaluar toda la parte del lenguaje, tanto significado, bueno, también evaluar la parte visual, ¿no? Entonces son varias cosas que hay que evaluar, así que yo le invito cordialmente a que pueda asistir a la campaña que se está haciendo las siguientes fechas que se han mencionado, para que pues ahí se la pueda evaluar con mucho más detenimiento, pero es completamente necesario evaluarla. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Tengo convulsiones que me duran segundos, de 5 a 6 segundos. Me hicieron estudios de mi cabeza, pero no me encontraron nada. ¿Qué es lo que tengo, por favor? Bueno, en este caso, en realidad, las crisis epilépticas, que son conocidas como las convulsiones, causas, hay mil, hay muchas causas, desde las genéticas, desde las que tienen algo en el cerebro como una lesión por algún golpe, algún infarto, alguna hemorragia, alguna malformación, algún tumor, alteraciones hasta metabólicas, o sea, hay un montón de causas. Lastimosamente, y muchas veces no podemos realizar el diagnóstico, o sea, la causa específica, no podemos llegar a la causa. A pesar de que en Bolivia sí estamos un poco limitados, pero igual en otros países, otros estudios más específicos, genéticos y otros estudios más profundos, tampoco pueden determinar realmente cuál llega a ser el origen de todas las crisis. A veces se llega a determinar, a veces no. Entonces, pero si en su caso no podemos determinarlo, tampoco tiene que frustrarse o ponerse depresivo, tristón. Lo que tiene que hacer es sí acudir a su médico, mantener un tratamiento para las crisis que tiene, su medicación, y bueno, le vamos a hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? Sí, muy importante, como dices, que no llegar a la frustración, pues muchas veces nosotros los médicos empleamos todo nuestro recurso
en exámenes complementarios que podamos tener para determinar una causa de algún problema, que es lo que igual nos llega a pasar en el tema de demencias, ¿no? Pedimos muchas veces tomografía, resonancia, que es hasta ahí donde quizás podemos llegar acá en nuestro medio, ¿no? Lamentablemente, y descartar otras cosas, porque es como funciona muchas veces, ¿no? O sea, no vamos a ir específicamente a buscar una cosa, sino tenemos que ir descartando cierto tipo de cosas. Entonces, la epilepsia, como bien dice doctora, es pues una patología que hasta tenemos dentro de la clasificación la criptogénica, ¿no? Idiosincrática, que realmente no llegamos a determinar, y pues para hacer probablemente la parte genética es bien difícil realizarlo en nuestro medio, pero no le podemos recomendar que no se frustren, sigue adelante con tu tratamiento, porque eso es muy importante en el tema de epilepsias. Es fundamental continuar con el tratamiento para disminuir en la mayor cantidad que podamos la frecuencia de crisis, ¿no? Y así pues puedas tener una mejor calidad de vida. Perfecto. Bueno, en realidad han llegado muchas preguntas a Doctor TV como cada tarde, más bien muchísimas gracias a ustedes. Lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto. De cualquier forma, bueno, recordarles el día jueves 26, 27, viernes y sábado 28 va a haber una campaña completamente gratuita donde se va a realizar esta campaña en el atrio de la Facultad de Medicina en Miraflores y en el Hospital de Clínicas, que es al frente, ambos en la avenida Final Saavedra, ¿ya? 26, 27 y 28 de este mes, jueves, viernes y sábado. Por favor, acudan, la campaña es gratuita, vamos a hacer la detección de deterioro cognitivo y demencias. Muchísimas gracias, doctora Ramírez, médico neurólogo. Muchas gracias, doctorita, por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Y bueno, no sé si tiene algún número de referencia para que me la puedan buscar. Bueno, me pueden hacer cualquier consulta al WhatsApp al 758-54-254. Y bueno, el gusto ha sido mío, realmente compartir el set con una colega como tú y una amiga además. Muchas gracias por la invitación. Así. A usted, doctorita, muchas gracias a ustedes también por quedarse con nosotros. Hasta luego, buenas noches.